qué especial poder estar reunidos para alabar a Dios, que Dios fue el que nos creó. Buenos días a todos. Y es muy especial poder sentir el poder de Dios en nuestras vidas. Algo importante que podemos ver, cómo Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. El propósito es de que podamos servirle, que podamos alabarle, pero también Dios construyó algo muy especial. Construyó lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Realmente donde reina Dios, donde está su presencia. Pero también hay otro reino, que es el reino de Satanás. ¿Dónde habita Satanás? Realmente donde habita es en el mundo, en la sociedad. Y podemos ver muchas ocasiones nos justificamos y no hacemos las cosas que deberíamos de hacer, ¿no? Por ejemplo, muchas veces dentro de un matrimonio, el otro día me llegó un video donde decía que así soy y por lo tanto tú me escogiste así como soy y ahora me tienes que amar, ¿no? Y a veces así pensamos en nuestras vidas y no tenemos la idea de cambiar o de ser una persona diferente. Yo quiero que me acompañes. El tema de esta prédica se llama Firmes en el reino de Dios. El primer punto, ten un corazón espiritual. Quiero que me acompañes a una escritura en Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 5, ¿ya estamos ahí? Dice la escritura, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto y no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en las tierras de sal donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. No hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Amén. Aquí Jeremías, él empezó su ministerio de ser profeta en el año 13 del reinado de Josías. Josías era el rey en ese tiempo del pueblo judío y tanto el papá como el abuelo no agradaban a Dios, seguían al dios Baal, seguían a otros dioses. Y después de Josías encontró uno de sus súbditos, algunas partes de las escrituras que empezaron a poner en práctica se dieron cuenta que no estaban haciendo lo correcto delante de Dios, que había mucha idolatría y que no estaban poniendo su corazón en servir al Señor. Y empezaron a hacer cambios en sus vidas. Y sus dos hijos después fueron reyes, en el cual también cometieron el pecado de seguir a la diosa Acere, que era la diosa de la infertilidad, y se desviaron su corazón de no seguir la palabra de Dios. Y en ese contexto dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Y muchas veces buscamos nuestra propia autonomía, ¿no? ¿En quién confiamos? ¿Confiamos realmente en la palabra de Dios, lo que Dios nos dice? ¿O confiamos en las creencias que supuestamente es de Dios, pero que realmente no son de Dios? En el cual adoramos, veneramos a personas y no a Dios mismo, ¿no? Yo tengo una conocida en el cual se casó muy enamorada
y a su esposo lo hizo como su Dios. Todo le creía hasta que fallece él, se da cuenta de cosas que había hecho el marido y no era correcto. Entonces es muy fácil que podamos tener ídolos sin darnos cuenta. Decía Elías, ¿no?, que le ponía más enfoque al trabajo, ¿no?, y se dio cuenta. Y muchas veces nuestro trabajo puede ser que sea nuestro ídolo, nuestro Dios. Puede ser tu pareja, puede ser tu escuela, tu carrera, pueden ser muchas cosas donde tienes que profundizar y analizar. Y dice que cuando buscamos nuestra propia autonomía, es decir, que nos gusta nada más seguir lo que nosotros queremos o hacer o no depender de nadie, muchas veces también podemos nosotros mismos nuestro propio ídolo, ¿no?, nuestro propio Dios, donde no vamos a hacerle caso a nadie más que lo que yo quiera, lo que a mí me convenga, lo que más me interese a mí. Y eso pues no produce nada, no produce frutos, no tiene un propósito y eso no vale nada. Y es donde tenemos que profundizar en nuestro corazón. Dice el versículo 5, y aparta su corazón del Señor. Y en el versículo 9 dice, no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Y podemos ver qué es el corazón. El corazón dice, según lo que viene siendo la palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al razonamiento, a las emociones, pero principalmente referirse a las decisiones. En ese sentido se le puede identificar con la fuerza de voluntad. Es decir, el corazón en nuestra vida es lo que pensamos y lo que sentimos, es la forma en que decidimos. Si te pones a analizar, cuando te vas de compra, ¿cómo es que tomas la decisión para comprar un producto u otro? Muchas veces te llega la emoción, ¿no? Dice que la mayoría de las veces compramos por emociones. Pues es que me gusta, pero no lo ocupas. Si no lo ocupas, ¿para qué lo compras? Pero es que yo lo quiero, ¿no? Y andamos comprando por emociones. O muchas veces por razonamiento, ¿no? Es que me sale bien barato. Es que es la oferta. Es el Buen Fin. Tú no sabes, me voy a ahorrar un dinero. Y estamos luchando entre nuestro corazón en cuanto a pensamientos y en cuanto a emociones. Y en ese sentido dice que es muy engañoso nuestro corazón y que Dios está escudriñando profundamente en nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos en nuestra propia vida? ¿Y qué decisiones estamos haciendo para servir a Dios o servirnos a nosotros mismos o servir a alguien que no es Dios? Cuando nos apartamos de Dios, es obvio que estamos siguiendo un hombre, que es una creencia, que puede ser tus propias emociones, tu propia inteligencia, o seguir a una persona más que admiras, ¿no? Puede ser tu esposa, tus hijos, tus tíos, tus abuelos, y es donde tenemos que ir profundizando en nuestras vidas. Dice, bendito el hombre que confía en Dios, será como un árbol junto a las aguas, ¿no? Y dice que no teme a las sequías. Es decir, no debemos de tener miedo a los problemas, situaciones que están presentando. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, no estamos confiando en nosotros mismos. Y a veces, les soy honesto, que muchas veces en mi vida no he confiado en Dios. Cuando vienen las adversidades, cuando vienen las pruebas, pienso cómo yo voy a resolver esa situación y me angustio y me preocupo porque no pongo mi confianza en Dios, porque no le digo, Dios, ahí está esta situación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo aprenda sobre esta situación? Y si la persona está llena su corazón con sus propias ideas o su propia autonomía, apartándose de Dios, pues obviamente va a ir a la ruina porque ha rechazado la enseñanza y la guía de nuestro Creador, el que nos conoce
lo más profundo de nuestro ser. Dios es el único que nos conoce perfectamente, por dentro, lo que sentimos, lo que pensamos, y Él sabe cómo estamos. Pero lo que Dios quiere es que seamos personas que pone a Dios y su enseñanza en nuestro corazón. Y obviamente recibiríamos toda la fuerza, toda la dirección para las decisiones que debemos de tomar. Dios nos va a dar la sabiduría porque Él ve nuestro corazón en lo más profundo y obviamente vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Amén. Vamos a seguir, el segundo punto es firmes en la oración. Acompáñenme a Mateo 26. Mateo 26 del 36 al 44. ¿Ya estamos ahí? Mateo 26 del 36 al 44 dice: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió donde estaban sus discípulos y les encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Y el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba de este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Y aquí vemos a Jesús en víspera de ser crucificado, ¿no? A punto de ser aprehendido. Jesús se retiró al huerto a orar y se llevó a su círculo más cercano, ¿no? 3 discípulos fueron con él a orar. Y eso me pone a reflexionar, a pensar, cuando yo estoy con angustia, porque aquí dice, se muestra la humanidad de Jesús, sintiéndose tristeza y angustia. Cuando yo me siento triste y angustia, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hace Pablo? Ahora sí, como dicen en una obra de teatro, me voy a mi cueva, ¿no? Y a mi cueva es estar solo, reflexionar y que no quiero que nadie me toque ni me diga nada, porque quiero estar solo meditando y pensando cómo le voy a hacer. Jesús no. Jesús se llevó a sus 3 amigos a orar, es decir, no podemos estar solo en los momentos difíciles. Muchas veces en nuestras emociones nos ganan, pero no compartimos lo que estamos sintiendo. Y Jesús fue a orar y fue con el Padre. Y le dijo en la oración: aquí estoy. Desnudó su corazón Jesús al decir: así estoy pensando esto, porque incluso dice: si es posible, líbrame de este trago amargo, ¿no? Estaba pensando así como: si es posible, no quiero pasar esta prueba, no quiero pasar esta situación, no quiero enfocarme en esa parte. Quisiera vivir tranquilo, en paz, como cada uno de nosotros, ¿no? No quiero tener problemas, quiero vivir en prosperidad sin ningún problema ni nada. Pero Jesús le dijo: si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Y vemos que dice: hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, cuando estamos pensando y sintiendo cosas, tenemos que alinearnos a la oración para hacer la voluntad del Padre, no la mía. Muchas veces hay planes de compartir la fe, de un estudio, de hacer algo para hacer la voluntad de Dios, y checan tu corazón cómo ha sido. Muchas veces es: ay, no quiero ir, ay, me siento cansado, es que tú no sabes, mi trabajo me absorbe demasiado y estoy mal.
y es que me siento mal o me siento de esta manera, no tengo ganas de hacerlo, y si no tengo ganas de hacerlo, ¿por qué me obligan a hacerlo? No te está exigiendo Fer o tu líder de charla, es Dios quien te está diciendo lo que tienes que hacer, y Dios utiliza seres humanos para que hagas su voluntad. Pero lo que sí necesitas profundizar es cómo está hoy en día tu corazón. Yo recuerdo hace varios años, llegué yo a pensar, otra vez a la iglesia, la verdad no tengo ganas de ir. Después mi esposa comentó lo mismo. La tercera persona que lo dijo me espantó, fue mi hija. Dije, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está habiendo en mi corazón? Y fue cambiar el chip, cambiar nuestra manera de pensar, como dice la Biblia, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y fue, no, vamos a ir a la iglesia porque vamos a aprender de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Cuando ponemos nuestra mirada, ¿qué es lo que Dios quiere para mi corazón? ¿Qué necesito cambiar yo de mi corazón? Muy pocas veces profundizamos qué hay en nuestro corazón. Y Jesús se angustió, dice que fue una angustia tan grande que ningún ser humano ha experimentado, según los expertos dicen que no ha experimentado un ser humano una angustia y tristeza tan profunda. Imagínate, sus tres amigos lo acompañaron, su círculo, sus discípulos habían jurado lealtad de que iban a estar con él, pero a la hora de la prueba se fueron, lo abandonaron. Él sufriendo angustia y tristeza por lo que iba a ir, lo que iba a hacer, de ir a morir en la cruz. Y fue una situación difícil, pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Oró 3 veces. 3 veces de cómo él se sentía. Y cuando nosotros oramos, necesitamos poner nuestro corazón al descubierto todo cuanto hay en él, porque muchas veces oramos como muy superficial, ¿no? Dios, 1, 2, 3 por ti y por todos mis amigos, ¿no? Pero realmente profundizamos. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Con qué estoy luchando? Dios, ayúdame tengo tentación de mentir, tengo tentación sale mucho mi orgullo, sale mucho mi egoísmo, porque no quiero convivir, porque no quiero dar, porque quiero estar en mi casa solamente y no quiero salir. Y no oramos esas cosas que hay en nuestro corazón. Y la oración no solamente es una conversación con Dios, sino es compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, pensamientos, sentimientos, intenciones, nuestros propios proyectos que tenemos. Dios, pues yo te quiero este proyecto, pero que se haga tu voluntad, no lo mío, ¿no? Pero ¿qué tanto lo estamos poniendo, no? Y podemos ver que aquí en la crucifixión, antes de ir a la crucifixión, pues Jesús ya había pasado injusticias, estaba pasando por pruebas en su corazón. ¿Alguna vez has pasado por alguna injusticia en tu vida? En tu trabajo, con tu familia, aún inclusive dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia no somos perfectos y podemos cometer errores, y esos errores pueden ser con muy buena intención, pero realmente podemos lastimarnos unos a otros y pasar situaciones difíciles, ¿no? Quiero que me acompañen en Primera de Pedro 2:18 al 25. El tercer punto es firmes en la prueba. Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 15. Perdón, del 18 al 25. Del 18 al 25. Dice: criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque no es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios.
Para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Y aquí está hablándonos Pedro acerca de lo que Jesús hizo, ¿no? Y en medio de las pruebas, ¿qué podemos ver? Aquí Jesús estaba pasando por injusticias, pero nos habla acerca de los esclavos. En el tiempo del Imperio Romano había muchos esclavos. Los que iban a la guerra, los capturaban, gente preparada, gente culta, o a sus familias, y era gente muy culta, y los hacían esclavos. Y dice que debes de someterte a tu amo, ¿no? En este caso, pues no tenemos la esclavitud, pero sí es nuestro trabajo, ¿no? Y quizás muchas veces puedes pensar de que tú tienes mayor calificación, mayor sabiduría en tu trabajo que quizás tu jefe, que en aquel tiempo fue igual. Y dice, no te sometas no nada más a los buenos y comprensivos, incluso hasta los malos, ¿no? Los que te maltratan. Pues dice, si te maltratan porque haces algo malo, pues no tiene nada de chiste. Pero si tú te mantienes firme en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, fiel, Dios te va a elogiar delante de Dios. Dios va a estar agradecido y contento con tu actitud, con tu corazón. Y a veces pensamos, si me tratan bien, obedezco. Si me tratan mal, no hago caso. Pero Dios lo que quiere es que realmente reflexionemos profundamente en nuestro corazón. Quizás a lo mejor no sea una injusticia, quizás a lo mejor sea un abandono, quizás sea un desaire, que alguien haya hablado mal de ti. Quizás pueden ser muchas cosas que no sea tan justo y que te sientas así. Yo en mi trabajo de repente me empecé a sentir que mi jefe y su jefa no creían en mí. Y vi muchas cosas, muchas actitudes que yo las sentía que no eran correctas hacia mi persona. Ya voy a cumplir 23 años en mi trabajo. Y la experiencia que tengo, he tratado con médicos muy importantes. Como ustedes saben, algunos, a lo mejor no todos, yo trabajo en la industria farmacéutica, visitando médicos y promocionando productos farmacéuticos. Y sentí yo en mi corazón que no me estaban tratando de una manera justa. Y yo empecé a sentir así como actitudes hacia con ellos. Pero me hace pensar cuánto necesito ser agradecidos, aunque no sea lo justo que me traten, ser agradecido con Dios por el trabajo que tengo. Ser agradecido con Dios porque algo voy a aprender de estas situaciones. Pero sí darme cuenta cuál es mi responsabilidad de mi corazón, de lo que yo pienso y de lo que yo siento. ¿Cómo debo de responder ante esas circunstancias, independientemente de lo que haya pasado? En el versículo 23 dice Jesús que cuando lo insultaban, no amenazaba, no contestaba de igual manera, ¿no? Sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. En la Nueva Traducción Viviente dice, deja su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la Palabra de Dios para Todos dice, Él dejó todo en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. En la traducción Lenguaje Actual dice, más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo.
Y en ese sentido, Cristo es nuestro modelo a imitar en medio de la adversidad. Porque Jesús no cometió ningún pecado. Jesús no hubo engaño en su boca. Fue perfecto. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Muchas veces es vengativo, hacer justicia con mis propias manos, hacer lo que creo que es lo más conveniente, pero no dejárselo en manos de Dios. No decirle, Dios, mira, esto es lo que siento y pienso, ahí te va. Tú eres el que haces justicia, me conoces y sabes qué hay detrás de mí, qué hay en mí. Y en ese sentido, ¿qué tanto nos dejamos? Dice la traducción, lenguaje actual, ¿qué tanto dejamos que Dios nos cuide? Que Dios se encargue de todo. Decir, este no es tu problema, déjamelo a mí, yo lo resuelvo. Y a veces no somos así. El cuarto punto es unidos a la palabra. Quiero que me acompañen en Juan 15, versículos 7 y 8. Juan 15, versículos 7 y 8, ¿ya estamos? Dice la Escritura, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y aquí Jesús nos está diciendo, permanezcan en mí. Si leemos unos versículos antes, dice que Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Y si estamos unidos a la vid, es decir, si estamos unidos en Jesús, vamos a poder dar mucho fruto. Y dice, permanezcan unidos a mí, es decir, permanezcamos unidos a Jesús. Y dice, y si permanece mi palabra unida a ustedes, van a dar mucho fruto. Es decir, que la palabra de Dios, la palabra de Jesús, permanezca en mi mente y en mi corazón. Porque eso es lo que va a tomar decisiones para mi propia vida. Y sabemos que las decisiones que tomemos van a tener consecuencias para bien o para mal. Y es por eso que necesitamos profundizar qué tan unidos estamos a Jesús, qué tanto dejamos que la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón y que nos guíe para hacer su voluntad. Y a veces no queremos realmente que nos guíe, ¿no? A veces nos sentimos inútiles para hacer la voluntad de Dios. Es que yo no sé hacerlo, es que nunca he dirigido una charla, es que yo nunca he discipulado, ¿cómo lo voy a hacer? Y realmente no permanecemos en Jesús. Yo cuando me comentaron de dar la clase, la prédica, yo me espanté, dije, yo no me siento que sea muy bueno para dar prédicas. Y luego llega Vicente y la pone la vara alta, y dije, no, pues menos, ¿no? Pero me puse a analizar, reflexionar, lo voy a hacer yo. Yo tengo que asegurarme que estoy unido a Jesús y Él que haga las cosas, que Jesús sea quien hable por medio de su Espíritu Santo a través de mí. Y tenemos que pensar de esa manera, yo no lo voy a hacer, tengo que asegurarme de que voy a estar unido a Jesús para poder dar fruto. Y Dios se glorifica cuando damos mucho fruto y demostramos que somos sus discípulos. Reflexiona qué frutos hay en tu corazón. ¿Hay frutos? Si no hay frutos, escudriña tu corazón, qué estás pensando, qué estás sintiendo, porque seguramente estás siguiendo ídolos, no estás siguiendo a nuestro Señor, y tenemos que profundizar en nuestro corazón. Conclusiones.
Número 1, Dios quiere que tengas un corazón espiritual. Que tu corazón y tus emociones, tus pensamientos y tus emociones estén alineados a la voluntad de Dios. Segundo punto, Dios quiere que seas firme en la oración. Dios quiere que desnudes tu alma, que desnudes todo tu ser en la oración y se lo expongas. Tercer punto, Dios quiere que seas firme en las pruebas. Dios quiere que realmente en medio de todas las circunstancias, independientemente de las circunstancias que estés viviendo, circunstancias, abandonos, situaciones que estés viviendo, se los dejes en manos de Dios. Que dejes que Dios te cuide. Y cuarto punto, Dios quiere que estés unido a su palabra. Que puedas estar unido a Jesús y que su palabra pueda permanecer en tu corazón, en tu mente, para que te guíe y puedas dar mucho fruto. Amén. Es lo que les quería compartir. Acompáñenme a una oración, por favor. Señor bendito, Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios, por tu gran amor, por cada uno de nosotros, papá. Gracias, Dios, porque siempre eres bueno con cada uno de nosotros. Te pido que te quedes con cada uno de los que están aquí, que ayudes a aquellos, que cada uno de nosotros podamos profundizar, que haya en nuestros pensamientos, que haya en nuestro corazón, que en nuestras emociones, y que nos ayudes y permitas que podamos tomar decisiones el día de hoy para siempre hacer tu voluntad. Que cada día podamos desnudar nuestra alma frente a ti, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, y poder conectarnos en tu presencia, papá. Acompáñanos y guíanos, Señor, que este domingo sea un día diferente, que a partir de hoy podamos tomar decisiones de agradarte a ti y no agradarnos a nosotros mismos, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que te quedes en control de la reunión y te lo agradecemos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.